Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Around the World TV, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Si usted está allá en su casa y se ha preguntado cómo puede viajar y conocer el mundo, pues precisamente la invitación es para que se quede aquí con nosotros y durante esta media hora vamos a escuchar a nuestros invitados y de la mano de ellos vamos a aprender cómo pueden viajar y conocer el mundo. Hoy tenemos a Alejandro Alzate, él es un doctor en arte contemporáneo que nos va a contar acerca de su experiencia en Minnesota. Alejandro, bienvenido. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Para empezar a conocer un poquito acerca de su recorrido internacional, primero conozcámoslo un poquito usted. ¿Quién es Alejandro? ¿Qué hace su profesión? Héctor, yo soy artista visual, egresado de la Universidad de Antioquia, documentalista, realizador documental, y pues todos esos asuntos del audiovisual, de las cámaras, me llevaron pues a buscar más, a buscar cómo formarme pues en el cine y en la creación, y eso me ha llevado pues a muchas partes a buscar eso, a buscar precisamente cómo hacer mis cosas, aprender y a las universidades. Alejandro, algo pues particular en su experiencia es que muchas personas se van del país de mochileros simplemente o de turistas a conocer pues otro lugar o a sumergirse en una experiencia. Vos te fuiste a estudiar, empezaste un recorrido internacional pero académico, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo empieza esta idea? ¿De dónde surge y por qué decide usted irse del país? Sí, eso se volvió ya una práctica como cotidiana en mí. Yo la primera vez que salí fue en 2004, 2005 y salí inmediatamente fue a eso, a buscar una especialización. Me fui a vivir a Barcelona y de ahí no he parado, de estar estudiando, de estar buscando cosas, de estar haciendo pues como prácticas y tesis pues en otras ciudades del mundo. Arranqué con Barcelona y Barcelona me conectó a muchas ciudades, me conectó a Estados Unidos, me conectó ahora en Argentina, me conectó a Los Ángeles, a Minnesota, a Tijuana, y ese ha sido pues un recorrido y un camino muy bacano que me lleva desde lo académico a ser un viajero también, es chévere. Alejandro, pero ¿qué tan difícil es ser un viajero académico, un viajero estudiante? Porque mucha gente tiene miedo de enfrentarse a esto, porque hay muchos mitos acerca de las posibilidades de viajar. La gente piensa que es muy difícil, o que es muy costoso, o que la documentación es pues, imposible hacerla. ¿Cómo le fue a usted con este tema y cómo empezó este recorrido para empezar a viajar por el mundo? Sí, lo primero fue, lo que me abrió la puerta fue una beca del Ministerio de Cultura para artistas. Y cuando esa beca me abrió la puerta, a partir de ahí empezaron a abrirse otras. Entonces llegué ya a la universidad. En la universidad, cuando terminé mi beca, pues iba a regresar y me dieron otra beca propia de la universidad. Terminé mi beca en la universidad, ya la universidad me contrató ahí como profesor. Ya de ahí me ofrecieron la beca para la pasantía. Entonces yo creo que es casi más fácil porque llegas a un lugar donde todo está muy ensamblado, casi que te recibe una estructura muy organizada que te adopta como parte del entorno cuando eres estudiante finalmente, o todos los procesos de intercambio laborales o académicos hace que la estructura esté montada y que no tengas que inventarte nada. Llegas y estás ya en todo un circuito académico, entonces es mucho más cómodo. Leandro, vos llegaste a España, allá hiciste el doctorado y luego viajaste a Minnesota a empezar tu pasantía. ¿Recuerdas esa primera impresión cuando llegaste a Minnesota? Ese primer momento cuando uno se sumerge a otra cultura diferente y empieza ya a soltar todo lo que llevaba atrás, incluso lo tuyo era otro país diferente a Colombia, y ya ser parte de esta nueva realidad. ¿Cómo le fue con eso y qué logra recordar de esta primera impresión? A la primera ciudad que llegué fue a Chicago, y lo primero que me encontré fue con militares en el aeropuerto de Chicago, y fue muy impactante para mí pues ver militares con todo este uniforme del desierto y ver pues que eran chicos muy jóvenes, y ahí empezó pues como el impacto que me generó llegar pues a esa ciudad de los Estados Unidos. De ahí ya me fui a Minneapolis en un vuelo pues directo de Chicago a Minneapolis, y llegué, estaba muy frío, llegué en invierno y estaba haciendo un frío más frío que el congelador de la casa. Eso fue lo que más me impactó, porque regularmente pues en Europa había estado en circunstancias de frío, unos menos 10, 15 grados centígrados, pero cuando llegué estábamos menos 32 grados centígrados, entonces ya era un frío que superaba todo. Alejandro, relacionado con eso, ¿uno logra superar esos climas? Porque estamos en Colombia, un país de un clima
realmente muy bueno en comparación a otros países que son muy duros, los climas muy fuertes. ¿Cómo se prepara la gente? ¿Qué le aconsejaría usted a la gente que quiera viajar a un lugar de estos donde hay estaciones? ¿Uno qué debe empacar, qué debe llevar, qué debe tener en cuenta, cómo se debe datear para que quizás no se le dañe su experiencia porque de pronto le faltó abrigo o todo lo contrario, que hay personas que van a lugares de tierra muy caliente y no saben y no van preparados para esto? Sí, yo creo que lo primero es ver pues esas estaciones en las que vamos a aterrizar, y si es frío, casi que llegar pues con las chaquetas que nosotros tenemos aquí y llegar a un lugar pues donde puedan conseguir ropa adecuada, que a veces es mucho más barato conseguirlo allá que conseguirlo aquí. Entonces llegas allá y te van a recomendar pues tus cosas de neopreno por debajo y tus chaquetas pues bien, que te van a proteger realmente, y con eso vas a tener una experiencia pues confortable en un país pues donde, o en una estación que realmente sí es, pues sí supera todo lo que nosotros conocemos aquí. Buen punto a tener en cuenta, Alejandro. A la hora de vos llegar a otro país, en este caso Estados Unidos, hay ciertos referentes en ocasiones de las personas que llegan nuevas, forasteras, pues como a un espacio. ¿Qué pensaban de vos como colombiano? ¿Algún prejuicio? ¿Sucedió algo? ¿Conocían algo de nuestro país directamente? Igual uno pensaría que ya está muy globalizado el país y que la información está ya muy precisa, pero a veces no, a veces todavía pregunta las mismas cosas trilladas de siempre. Pablo Escobar, ¿qué pasó con vos específicamente con relación a ser colombiano? Fue algo bien particular porque cuando yo llegué a mi trabajo, pues porque llegué, también tenía que dar clases en una escuela en los Estados Unidos, y cuando llegué la gente me preguntaba por cosas de España, porque yo había aplicado, entonces me preguntaban por esos clichés de la dictadura española, de cómo había sido el cambio, o qué pasaba con los catalanes y el idioma, porque yo venía de Barcelona, entonces ellos esperaban pues propiamente un catalán, y yo llevaba ya mucho tiempo pues viviendo en Barcelona y hablo pues en catalán y conocía toda la historia, pero siempre les explicaba eso pues que yo venía de otro lugar, aunque había aplicado a mi transferencia desde Barcelona. Entonces la gente sí se sorprendía un poco porque cuando llegué, por ejemplo, la comunidad de estudiantes españoles eran los que me estaban esperando también. O sea que entonces, no solo le pasa a los colombianos que les sí, empiezan a preguntar cosas. Fue muy particular porque a ellos también, ¿cierto? Hay un estigma con lo hispano, y aunque los españoles son europeos, ellos tienen algo hispano. Entonces fue muy particular porque llegué a la universidad y me estaban esperando, era supuestamente mis compatriotas españoles. Cuando ellos me vieron también se sorprendieron, como no es, sí, Alejandro, algo importante y que estabas mencionando, los idiomas. ¿Cómo se debe preparar una persona? En este caso estabas en un lugar en España donde hablan catalán. Sí. ¿Cómo se prepara uno antes, después y ya luego cómo es esa preparación, o después de estar preparado, cómo empieza uno a sumergirse fácilmente o es muy difícil? Quiero que penses esta pregunta, vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos hablamos acerca de los idiomas, que es un tema que realmente le interesa a todas las personas escuchar. A todos ustedes les recuerdo que estamos en el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos con Alejandro, es un colombiano que nos está contando su experiencia alrededor del mundo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Around the World TV, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Estamos con Alejandro, él es un viajero que nos está hablando acerca de su experiencia. Habíamos quedado con una pregunta acerca del idioma. Muchos de ustedes se han preguntado cómo se debe preparar uno a la hora de viajar a otro lugar donde no hablan español, en este caso para nosotros los colombianos. Él precisamente nos va a hablar acerca de cómo le fue en Estados Unidos con el idioma. Alejandro, habíamos dejado una preguntita antes de ir a la pausa y era precisamente acerca del idioma. Mucha gente no viaja o mucha gente teme viajar precisamente porque piensan que el idioma es la barrera principal a la hora de viajar. Lo económico también, y ahorita lo vamos a hablar, pero en general las personas piensan que el idioma es la barrera más grande que existe para viajar. ¿Cómo le fue a usted? ¿Qué le aconsejaría a las personas que nos están viendo acerca de que dejen un poquito el miedo con relación a esto y que obviamente hay que prepararnos también para viajar? Sí, claro, Héctor. El idioma definitivamente es
Yo creo que también es un prejuicio que nosotros tenemos frente al viaje, es lo mejor que puede tener de un lugar. A partir del idioma generas otro tipo de comunicaciones, generas otro tipo de humor, otro tipo de bromas, otro tipo de acentos. Entonces, principalmente, pues es una de las cosas que yo más disfruto cuando viajo. Inicialmente, cuando empecé a salir pues, de Colombia, tenía cierto temor a eso, tenía un inglés muy malito, muy básico. Y empecé pues a tener muchas ganas de estudiar, de aprender, de hablar con la gente en los cafés, de sentarme, de conversar con la gente mayor. Cuando empecé con el catalán, pues los viejos me sentaba mucho a hablar con ellos y ellos tenían mucha paciencia, y luego con el inglés igual, fue como una metodología que fui aplicando, iba a grupos de conversación y los viejos siempre quieren conversar. Alejandro, uno escucha pues en mayor medida el inglés, el francés, ahora el mandarín, pues que están como de los primeros idiomas en el mundo, pero el catalán es algo como muy regional, muy cerrado. Uno cómo se enfrenta a un idioma como este. Sí, cuando yo llegué pues a Barcelona no tenía, había escuchado algunas cosas de catalán, pero no pensé que era tan fuerte y tan radical en la cultura. Cuando llegué me encontré que era un elemento básico de aceptación, era como querer lo que se come en un lugar para poder pues adaptarse. Y empecé con el idioma, empecé a conversar pues con la gente y lo disfruté mucho porque sí es realmente como llegar de verdad a un lugar, lo mismo con el inglés. ¿Cierto? Igual la dinámica es arriesgarse, no quedarse callado, no aislarse, sino simplemente arriesgarse, escuchar, sentarse. En un tiempo viví con unos amigos taiwaneses y era una comunidad taiwanesa pues gigante, y yo recuerdo muchas veces estar ahí con ellos comiendo y todos hablando en mandarín y yo no entendía ni cinco, ¿cierto? Era como todos ahí y yo era como, hermano, ¿qué? Pero después me sentía, aunque no entendía las cosas, me sentía cómodo, ¿cierto? Claro. Podía comunicarme con ellos de otra manera cuando empecé a pasar tanto tiempo con ellos y a aprender algunas palabritas y a escribir algunas cosas, y es eso, es divertirte pues también y disfrutar como de lo diferente. Disfrutar de todo, hasta de no saber algo y poder estar ahí. Alejandro, hablando ya específicamente de tu experiencia en Estados Unidos, que va ligada mucho desde lo académico, ¿cómo se ve uno en términos académicos? ¿Se empieza a medir? ¿Y cómo mide su país también en este tema? ¿Estamos bien, estamos mal? ¿Llegaste allá y estábamos pues como en desventaja, ventaja o nivelados? Cuéntanos acerca de ya la experiencia académica que tuviste. Sí, hay algo bien particular con eso, y es que es algo que no nos han enseñado a nosotros, y es que todos tenemos un conocimiento específico que aportar en otras latitudes. Entonces, por ejemplo, en la universidad yo era el que tenía más información sobre América Latina, entonces era un especialista específico sobre los temas del arte en América Latina, entonces podría participar de las charlas, de las conferencias, para que la otra gente también aprendiera de eso. Yo creo que tenemos un buen nivel, es también querer el contenido que nosotros desarrollamos aquí, saber y conocerlo y difundirlo. Entonces, claro, ellos tienen unas informaciones específicas, los europeos otras, los asiáticos otras, y nosotros específicamente pues tenemos algo, y hay un buen nivel académico. Hablando ya a la hora de uno vivir ya en este lugar, pues tiene que tener un lugar donde quedarse. ¿Qué tan difícil es esto? Que también es una pregunta que la gente se hace comúnmente: ¿dónde me voy a quedar? ¿Con quién me voy a quedar? ¿Qué tan costoso es quedarse? Entonces empiezan a hacer un montón de trabas acerca de esto, y puede que no sea tan complicado, porque hay muchas personas de otros lugares del mundo que también están viajando, que también están buscando compartir. Cuénteles a las personas cómo le fue a usted en este tema. Sí, no es tan complejo. Pues inicialmente yo creo que es identificar esos lugares, identificar los tiempos. Sabemos que si vamos a ir para tiempos cortos, pues buscamos hostales o buscamos hoteles o apartamentos turísticos. Siempre hay compañeros locales que te van a posibilitar, definitivamente la conexión con lo local es lo que te va a posibilitar a vos pues tener más acceso a un apartamento, a una casa, una residencia de la universidad, dependiendo pues como el nivel de cada viajero, de cada estudiante. Es identificar la conexión, dónde está la conexión con lo local. Entonces es no ir a las agencias o a los paquetes turísticos, sino quién es el local que te puede dar información sobre, pasar un poquito esa barrera turística y dónde está,
la persona que vive en el barrio, el profesor que es de la universidad, el compañero que es de ese mismo espacio. Entonces esas conexiones te las genera y finalmente pues aparte de las ciudades principales del mundo, pues Londres, Barcelona y ciudades pues como Los Ángeles, yo creo que se puede vivir en lugares en todos los países, no es tan caro. Hablando ya de turismo, porque uno así se vaya, y lo mencionamos ahorita, a estudiar o a trabajar, pues también es turista y sigue siendo extranjero en una tierra diferente. ¿Qué tan fácil es hacerse turista y de qué se puede disfrutar? ¿Qué le recomendaría a usted a la gente? Uno siempre que va a un lugar le dice a su familia, a los amigos, vea, cuando esté en este lugar hay que ir a esta parte, hay que ir acá. ¿Qué ruta le daría a usted a la gente y cómo le fue a usted como turista allá en el lugar donde vivía? No, excelente. En Minnesota, por ejemplo, era un lugar que yo desconocía totalmente de los Estados Unidos. Yo había estado en unos intercambios en Los Ángeles, en California, y había estado pues en Nueva York, pero ya a la hora de ir al norte y encontrarme con otra versión de los Estados Unidos, con una versión mucho más de campo, mucho más autóctona, pues, o que conserva un poco más las tradiciones norteamericanas, encontrarse con lo nativo, por ejemplo, es una riqueza absoluta que no lo vemos o que pensamos que es muy antiguo. Entonces encontrarse con Minnehaha Falls, que son pues las cataratas pues del Minnehaha, que son idiomas nativos de los Estados Unidos, y empezar a encontrar una herencia en los lagos y en los 10.000 lagos que tiene Minnesota, que es una ciudad llena de agua y que se congela durante el verano y durante el invierno, perdón, y donde se puede patinar todo casi 4 meses del año y ver esa conexión que tiene el hielo con las tradiciones indígenas. Alejandro, precisamente eso me llama mucho la atención, porque muchas personas creerían que solamente toda esta conexión cultural o este impacto cultural, hablando de indígenas, de una cultura totalmente diferente, está solamente como en Sudamérica, en Perú, en Brasil, en Bolivia, incluso en nuestro país, en Colombia. Y qué bacano poder experimentar que también en Estados Unidos hay un choque cultural fuerte donde uno también puede sumergirse en esto. Quisiera que paráramos aquí, vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos vamos a hablar acerca de esta impresión cultural que viviste en los Estados Unidos. A todos ustedes les recuerdo que estamos en el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Los invito a que vamos a una cortica pausa institucional y ya regresamos. Continuamos en el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos con Alejandro, quien nos está compartiendo su experiencia de viajero, de docente, aquí en el programa. Alejandro, habíamos dejado una pregunta acerca de este impacto cultural que uno vive en un país como Estados Unidos, y también habíamos dejado el contexto de que muchas personas piensan de que para encontrar indígenas solamente se pueden encontrar en países suramericanos y que uno no encontraría en Estados Unidos. Cuéntenos estas impresiones, ¿cómo lo vivió usted allá? Bueno, cuando yo llegué al salón de clase, pues porque el intercambio era que yo tenía que dar clase de arte pues en un colegio, lo más particular fue llegar y encontrarme con un montón de personitas en el aula que no sabía si eran niños o niñas, porque tenían su pelo trenzado, su largo, suelto. Entonces empecé a preguntarle a los profes y ellos se reían un poco de mí, ¿cierto? Porque eran muy pequeñitos, 5 años, entonces tú no sabes si es una niña o es un niño. Y empecé a ver que en el colegio habían ya unos más grandes también con sus pelos largos, y claro, me empezaron a contar que era pues toda la comunidad pues nativa de los Estados Unidos. Y luego empecé a encontrarme con los profes nativos, con sus trenzas y con sus pendientes, que es casi lo que ves en las películas, donde uno cree que eso ya no existe. Y me encontré entonces con las comunidades nativas de los Estados Unidos. Fue muy impactante para mí porque fue encontrarme realmente con esas películas y con esos mitos de personajes con su pelo negro, largo, sus pendientes y sus tradiciones pues estadounidenses nativas, y toda una serie pues de cultura que nunca vemos esa versión de los Estados Unidos. Alejandro, ¿qué tan fácil es para un colombiano
llegar a un aula en Estados Unidos y ser profesor de personas de otro país diferente al de nosotros. Y hablemoslo particularmente de Estados Unidos, sí, pues que posiblemente si estamos en un país suramericano podría ser un poquito más fácil, pero ese referente, incluso como lo hablábamos ahorita, de ser colombiano, incluso por la misma limitación del idioma, así uno lo sepa, sí, ¿qué pasa por su mente? ¿Esta experiencia cómo se vive? Inicialmente, de todas maneras, tenemos esa idea de las relaciones norte-sur, ¿cierto? Que el norte siempre es mejor que el sur, pero cuando uno llega y se da cuenta que finalmente nosotros, lo que te contaba ahora, nosotros tenemos mucho que ofrecer en términos de cultura, en términos del mismo carisma como nos han formado. Entonces llegar al aula fue muy positivo porque la gente tomó muy bien las cosas, las metodologías que yo aplicaba en clase, cómo les enseñaba las cosas, los contenidos, y el recibimiento por parte pues, de los directivos también fue siempre muy abierto, muy positivo. O sea, para mí fue una experiencia muy buena, igual en España, igual en los Estados Unidos. He sentido que siempre he tenido un buen recibimiento a nivel profesional, con la particularidad que siempre me han ofrecido quedarme en los lugares. Qué interesante. Entonces es chévere, siempre mis jefes me han dicho, si quieres te quedas, aquí te ganas tanto, podrías quedarte un tiempo más. Y algunas veces me he quedado, otras veces me vuelvo para la casa. Ya estamos aquí afortunadamente y por eso lo podemos estar entrevistando. Alejandro, yo siempre trato de hacer como una especie de pregunta metafórica con nuestros invitados porque me parece interesante no solo hablar de todo esto que uno puede empacar en una maleta desde lo físico, sino crearse una maleta imaginaria y una maleta que se llene más de cosas mentales. ¿Qué le aconseja usted a la gente? Uno que tiene que empacar en una maleta de su mente, incluso también que puede empacar y que tiene que dejar aquí en Colombia a la hora de viajar. Lo primero que hay que llevarse es como lo que uno es en su estructura pues, más profunda, que son los recuerdos de la niñez, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que le permite a uno acordarse que uno creció comiendo zapote, ¿cierto? Sí. Ahí en el oriente antioqueño, ¿cierto? O en Jericó, por ahí en esos pueblos. Si uno se acuerda de eso, cuando está en Los Ángeles, no se le olvida quién es uno, ¿cierto? Porque a veces uno puede olvidar y tiende, pues cuando estás en Santa Mónica, en California, o cuando uno está en esos lugares, tiene que echar mano del zapote, ¿cierto? De los conejos, de las fincas, de las granjas, de las vacas, de los caballos, de la historia del café, de lo que uno tiene en sus formaciones iniciales, para no creerse esos cuentos, ¿cierto? No creerse o no querer ser lo que uno realmente no es. Y cuando uno tiene esos recuerdos y tiene esas informaciones, cuando uno guarda todos estos recuerdos, hace que pueda enseñarle a la gente, que pueda recordarle la historia, que pueda enseñarse uno mismo también a no olvidar. Alejandro, ya para terminar, en una palabra, ¿en qué resumiría usted la experiencia internacional? La palabra es aprendizaje, definitivamente. Cuando te subes a un avión, cuando sales, cuando cargas tu maleta, empiezas a aprender cosas, empiezas a abrir el mundo, a no pensar que son esas montañas que nos tienen mirándonos solo a nosotros, ¿cierto? Que solo los conceptos de belleza son unos, los conceptos de grandeza son unos, los conceptos de ganar, de progreso, no. Yo creo que cuando uno sale empieza a ver que la diversidad es importante, que los idiomas son importantes, que hay otros conceptos, que hay otras formas de ver y entender y de crecer pues, en el mundo. Alejandro, muchas gracias por, aparte de compartir su experiencia, compartir su vida aquí con nosotros. Muchas gracias, Héctor. A todos ustedes también les agradecemos por acompañarnos aquí en el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Vivimos nuestro lema, ciencia y libertad, ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Mi nombre es Héctor Gaona, hasta la próxima.